En el año de 1524, una pequeña expedición al mando de Luis Marín salió de la Villa del Espíritu Santo, con el objetivo de explorar las tierras de habla maya, atravesando las tierras de Cimatanes, Chontales y Zoques, siguiendo el Grijalba río arriba, así hasta encontrarse con el asentamiento de Chiapán. Allí se enfrentaron a los chiapanecos, logrando derrotarlos y continuar su camino a las tierras altas. La siguiente ciudad maya a la que llegaron fue Sinacatán, de habla tzotzil, quienes habían jurado lealtad al rey de España con anterioridad, por lo que les permitieron el paso y colaboraron según lo acordado. Sin embargo, en el caso de la vecina ciudad de Chamula, mostró resistencia, primero quemando sus pueblos y tierras de cultivo, una táctica de batalla muy común entre los mayas, para evitar que el enemigo se abasteciera de alimentos y recursos, para posteriormente enfrentarlos desde la cima de la montaña, de donde lanzaron flechas, lanzas y piedras, además de cal y ceniza hirviendo. Debido a la altura, los caballos no pudieron subir la montaña, lo que prolongó aún más el asedio. Una vez el grupo de Marín llegó a la ciudad, se encontró con una ciudad amurallada, a base de piedra y tierra, reforzada con troncos de árboles. Durante la batalla, una intensa lluvia interrumpió el combate, tiempo en el que los guerreros y habitantes de Chamula aprovecharon para escapar. Los hombres de Marín no se percataron de su huida, ya que estos habían clavado lanzas en la tierra para que parecieran erguidas y creyeran que aún continuaban defendiendo la ciudad. Tras tomar la desierta Chamula, continuaron sobre la población de Huixtán, donde una vez más se enfrentaron a los guerreros de la ciudad, y al lograr llegar a ella, al igual que Chamula, la encontraron abandonada, logrando capturar a menos de 500 personas, entre los que se incluían guerreros. Esto provocó que la campaña de Luis Marín fracasara. En 1525, Pedro de Alvarado, entonces ya adelantado de Guatemala, atravesó nuevamente el territorio no con el fin de conquistarlo, sino de apoyar a Hernán Cortés, quien iba en busca de Cristóbal de Olid, quien se había rebelado en las Íberas. Estando allí, Pedro de Alvarado ordenó a su hermano Gonzalo de Alvarado que buscara convocar a los nativos de la zona para que juraran lealtad a la corona. Para ello, este envió a mensajeros, sin embargo, estos fueron asesinados por los mayas de Tepán, Puyumatlán, con quienes sostuvieron enfrentamientos. Al ser incapaz de encontrarse con Cortés, Pedro de Alvarado decidió volver a sus dominios en la provincia de Guatemala. No sería hasta la campaña de Pedro Portocarrero, de quien se desconoce el desarrollo de su campaña, pero fue quien logró establecer con éxito el asentamiento de San Cristóbal de los Llanos en el territorio de la Tojolabal-Maya, en el año de 1528. Desde ella darían inicio diversas operaciones para ir integrando los diversos territorios de alrededor, además de establecer enclaves estratégicos que conectaban a San Cristóbal de los Llanos con Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ese mismo año, el conquistador y adelantado de Yucatán, Cozumel y Tabasco, Francisco de Montejo, logró la pacificación de los pueblos que rodeaban el río Grijalba y establecieron diversos enclaves que se conectaban a San Cristóbal de los Llanos, creando así el llamado Camino Real. Pronto los territorios conocidos como Chamula, Chiapán y Sinacatán se incorporaron al dominio de San Cristóbal, así como los territorios de habla chol en los alrededores de Tila. A su vez, Diego Mazariegos, primo del entonces gobernador de la Nueva España, Alonso Estrada, llegó con el mandato de establecer un pueblo en la región, en cual recibió el nombre de Villarreal. Sin embargo, para concretar su misión era necesario persuadir al resto de conquistadores veteranos, quienes ya poseían encomiendas en la región, de marcharse. Para ello fue en busca de Pedro Portocarrero, con quien se reunió en Huixtán, y tras meses de negociación consiguió que los colonos de la Villa del Espíritu Santo abandonaran sus encomiendas en el lugar, las cuales fueron integradas a San Cristóbal de los Llanos. Pero debido a una orden directa del rey, los asentamientos de San Cristóbal pasaron a manos de Pedro de Alvarado. Por ello, los colonos establecidos en la villa de San Cristóbal de los Llanos tuvieron que marcharse y esta fue disuelta.
mientras que los que querían permanecer fueron trasladados a la Villa Real, que fue reubicada en los alrededores de Chamula. A su alrededor, los colonos se hicieron de nuevas encomiendas, y debido a las exigentes demandas de los colonos, quienes exigían alimentos, madera para construcción y leña a los indígenas, así como la construcción de casas para ellos, ocasionando numerosos roces que se vieron potenciados con la introducción de los cerdos, quienes destruían los campos de maíz de los nativos. Esto ocasionó deseos de rebelión entre los mayas del lugar, quienes, aprovechando el conflicto entre los antiguos colonos y los nuevos que llegaron con mazariegos, quien había comenzado a reemplazar a los encomenderos existentes por amigos y aliados, se negaron a suministrar recursos a sus nuevos amos, siendo los de Sinacatán los únicos que permanecieron leales. Así, pronto la Villa Real se encontró rodeada de enemigos, quienes restringían a sus habitantes el acceso a alimentos y se encontraron aislados de cualquier ayuda del exterior. Los colonos, preocupados por morir de hambre, decidieron tomar sus armas y caballos y salir a asaltar a los pueblos de alrededor, buscando comida, además de hacerse con esclavos, pese a que esto último estaba prohibido, aunque con la excusa de la guerra lograron que las autoridades lo pasaran por desapercibido. Los indios abandonaron sus ciudades y se refugiaron en las cimas de las montañas, las cuales se convirtieron en zonas de guerra, siendo destacable la batalla de Quesaltepeque, en donde los mayas celtals lanzaban rocas desde las cimas de las montañas sobre los españoles y sus aliados nahua. La batalla resultó en una victoria para mazariegos, pero no solucionó el problema de alimentos en la Villa Real, además de que los pueblos continuaron en rebeldía. En 1531, Pedro de Alvarado asumió el cargo de gobernador de Chiapas y ordenó a su lugarteniente Baltasar Guerra pacificar a los rebeldes chiapanecas y zoques, obteniendo resultados exitosos. Por ello, sus soldados exigieron encomiendas por su servicio. Además, la familia de mazariegos se había convertido en una facción de gran poder dentro del gobierno local, logrando renombrar a San Cristóbal de los Llanos, declarada ciudad, con el nuevo nombre de Ciudad Real, además de adquirir privilegios especiales de la corona, con el fin de estabilizar la región, logrando incluso promulgar un edicto que especificaba que el gobernador de Chiapas debe gobernarlo en persona y no a través de un representante, lo que inevitablemente llevó a un conflicto político con Pedro de Alvarado, quien en 1539 intercambió la provincia de Chiapas por las Íberas, que estaban en manos de Francisco de Montejo, el Adelantado. Por lo tanto, el Adelantado se trasladó a Ciudad Real. Sin embargo, para 1542, Pedro de Alvarado murió, por lo que tuvo que trasladarse a las Íberas para gobernar. Ese mismo año se emitieron nuevas leyes, con el fin de proteger a los indígenas, que estaban siendo sobreexplotados por los encomenderos. Los encargados de verificar que estas leyes se respetaran fueron los miembros de la orden religiosa de los dominicos. Entraron en conflicto con los colonos establecidos, debido a las condiciones en las que tenían a los indígenas encomendados, destacando Bartolomé de las Casas como uno de los más denunciantes y con mayor impacto. Los dominicos se encargaron de la evangelización de Chiapas, el cual se encontraba dividido según el territorio: los chiapanecas, lacandones, Chiapán, Lacantún, Tojolabal, Celtal y Zoques. En el año de 1559 se reanudaron las campañas en la región, con el fin de pacificar la densa selva lacandona, habitada por los mayas choles, conocidos como los Lacantún, y con el transcurrir del tiempo, lacandones. Los lacantunes fueron hostiles desde el principio, y al ser un lugar libre de la influencia de los gobiernos del Reino de México y Michoacán, de las provincias de Yucatán, Cozumel, Tabasco y Guatemala, los distintos pueblos de habla maya que buscaban huir del sistema que estos gobiernos utilizaban, buscaron refugio en la selva de Lacantún. Esta primera expedición española en contra de los lacandones fue comandada por Pedro Ramírez de Quiñones, quien intentó acabar con la hostilidad indígena que acechaba a sus pueblos. Sin embargo, no tuvo gran éxito. Numerosas expediciones se lanzaron en contra de los Lacantún, sin embargo no eran lo suficientemente grandes como para tener un gran éxito. No sería hasta finales del siglo XVII, entre los años de 1685 y 1695, que grandes campañas incursionaron en la selva lacandona, con el fin de subyugar a los lacantunes y poder conectar a las provincias de Yucatán y Guatemala. El primer gran asalto fue dirigido por Jacinto de Barrios Leal,
presidente de la Real Audiencia de Guatemala, quien en 1695 derrotó a numerosos pueblos de habla chol, mientras que Juan Díaz de Velasco marchó desde Verapaz en Guatemala en contra de los Itza, al norte del Petén. Las campañas de pacificación continuaron hasta el año de 1697 y para evitar que los Lacantún buscaran incitar a una rebelión, los dividieron en diversos asentamientos de Guatemala. De esta forma se fueron integrando a las poblaciones de su localidad y con ello su cultura y lengua desapareció paulatinamente.